hoy día vamos a continuar viendo lo que es el tema de neumonías y vamos a entrar a ver lo que es la clasificación de las mismas. Ya habíamos hablado de la neumonía adquirida de la comunidad. Hoy día vamos a entrar a hablar el tema de neumonía intrahospitalaria. Ya, entonces, dentro del concepto, debemos comprender bien que la neumonía intrahospitalaria es una infección pulmonar, igualmente, ¿no? El mismo concepto que la neumonía de la comunidad es una infección que afecta al parénquima pulmonar, pero que se va a desarrollar en enfermos que han ingresado tanto a la unidad de cuidados intensivos como a otras áreas dentro del hospital. Es una infección frecuente dentro del ámbito ya intrahospitalario y a su vez grave, con una morbilidad y mortalidad importante. Adelante. A ver, vamos a ver. Ahora. Qué raro. ¿Ahora se ve? En un ratito voy a volver a entrar. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve o no siempre? Sí, doctora, se nota ya. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, vamos a seguir entonces. Como les había estado indicando, la neumonía intrahospitalaria es una frecuente y también grave, ¿no? Dentro del hospital. Su mortalidad y morbilidad también es muy importante. Se va a caracterizar porque es una infección. Se va a caracterizar porque es una infección respiratoria que ocurre 48 horas transcurrida del ingreso al hospital de un paciente. Ya, entonces esta es su característica. Tiene que haber pasado 48 horas desde que un paciente ha ingresado al hospital y empieza a presentar síntomas respiratorios para que pueda considerarse una neumonía intrahospitalaria. Aquí hay un gráfico donde muestra, ¿no?, qué criterios tiene que cumplir. Llega nuestro paciente al hospital y nosotros vemos si este paciente no tiene tos, no tiene expectoración, no hay antecedente de fiebre, es ingresado por otra patología, es decir, un ejemplo, una infección urinaria, que se esté internando para una operación, una apendicitis, no sé, que no sea una patología respiratoria, el paciente ingresa y 48 horas posterior a su internación, el paciente nos empieza a presentar tos, hay expectoración, vemos que la saturación de oxígeno empieza a bajar en relación a su ingreso. Entonces, este paciente entra dentro del concepto de que nosotros ya podemos pensar que ese paciente está haciendo una neumonía asociada a la hospitalización.
Dentro de este concepto también ingresan aquellas personas que están constantemente en el área intrahospitalaria, es decir, por ejemplo, pacientes que hacen hemodiálisis. Los pacientes que hacen hemodiálisis, por ejemplo, acuden a sus sesiones interdiario. Entonces son pacientes que constantemente están dentro de un área hospitalaria. Si nos viene con signos respiratorios, también podemos pensar que está haciendo una neumonía, pero ya asociada a la hospitalización. ¿En qué pacientes más podemos pensar esto? En personal de salud, por ejemplo, en enfermeras que están cada día dentro del hospital, los propios médicos, los estudiantes que van cada día al hospital, están constantemente trabajando en un medio hospitalario. También en aquellos pacientes se puede pensar que están haciendo una neumonía, pero ya asociada al servicio de salud. Entonces también entran dentro de este concepto. ¿Ya? Y dentro de esto, dentro de la neumonía intrahospitalaria, también tenemos a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Cómo se define esta? Como pacientes que han empezado a presentar sintomatología respiratoria 48 horas posterior a que el paciente ha sido intubado, ¿no? Entonces, como ejemplo, pongamos un paciente llega de un accidente con un TEC grave, este paciente ingresa directamente a terapia intensiva, es intubado y 48 horas posterior a su intubación, entonces empieza a presentar secreciones purulentas, alzas térmicas. Entonces ya este paciente está cursando una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si digamos llega un paciente con insuficiencia respiratoria que requiere ingresar a terapia intensiva y es internado y entubado por una afectación pulmonar, este paciente ya estaría descartándose de este concepto de neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿no? Este paciente tendría que estar cursando tal vez una neumonía adquirida de la comunidad grave, ¿no? Un CURF 4 o 5. Ya. Entonces, dentro de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, tenemos una subdivisión que la dividen en una temprana y una tardía. Temprana cuando es menor a los 4 días y tardía generalmente cuando es mayor a los 4 o 5 días. Entonces, que les quede claro este concepto, ¿ya? Paciente que ha ingresado sin sintomatología respiratoria, 48 horas posteriores a su internación, presenta ya síntomas respiratorios, ese paciente es considerado como sospechoso de una neumonía intrahospitalaria o asociada a la hospitalización. Reiteramos el concepto de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Es un subgrupo que se identifica como la que ocurre después de 48 horas a 72 horas efectuada la intubación orotraqueal. Dentro de la epidemiología, la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa más frecuente de infecciones dentro del hospital. En primer lugar, creo que están las infecciones urinarias, pero en segundo lugar, la neumonía intrahospitalaria. Y da cuenta de un 15 al 20% de todas ellas. Es más habitual en pacientes que tienen condiciones subyacentes que favorecen la inmunodepresión, ¿no? Por ejemplo, pacientes diabéticos, siempre recalcamos que estos pacientes por sus defensas bajas siempre son propensos a que puedan sobreinfectarse, infectarse. Entonces, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que hacen diálisis, pacientes que están con terapia de corticoides, es decir, pacientes con artritis reumatoidea o enfermedades inmunológicas, pacientes con VIH, pacientes con edad avanzada, es un factor, pacientes con intervención quirúrgica previa. Entonces, ellos son los pacientes que tienen las condiciones para poder desarrollar más frecuentemente esta patología. La incidencia llega a 20 casos por 1000 ingresos al hospital. Una tercera parte se adquiere en la unidad de cuidados intensivos y el 90% de ellas se asocia a la ventilación mecánica. La neumonía asociada al ventilador puede aparecer en el 9 a 40% de los enfermos entubados.
Entonces, es un alto porcentaje. No todos los pacientes que ingresan a terapia intensiva y son entubados generalmente desarrollan esta complicación de una neumonía asociada al ventilador. La incidencia aumenta en relación a los días de intubación. Claro, si este paciente está mucho tiempo intubado, entonces ya es un factor para que vaya desarrollando esta patología. Por eso es que estos pacientes hay que extubarlos rápidamente o llevarlos rápidamente a hacerles una traqueostomía, ¿no? Habíamos dicho que su clasificación de la neumonía asociada al ventilador se divide en dos, ¿no? Una precoz o una temprana y una tardía. La precoz que se va a desarrollar dentro de los primeros 4 días de iniciada la ventilación mecánica y la tardía que ocurre después de los 5 días o mayor a los 4 o 5 días después de la ventilación mecánica. Dentro de la etiología, la neumonía intrahospitalaria está causada generalmente por bacterias intrahospitalarias, a veces multiresistentes. Raramente vamos a ver por hongos, pero también hay, y por virus. ¿Y cuáles son las bacterias más frecuentes que van a llegar a producir la neumonía intrahospitalaria? A ver, Maite Muruchi, ¿puedes habilitar tu micrófono? Doctora, Maite, hablando de la neumonía adquirida de la comunidad, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes que producen la neumonía adquirida de la comunidad que habíamos indicado? La neumonía... espera un momento. La aeruginosa, doctora. No, La no. La anterior clase hemos hablado de neumonía adquirida de la comunidad. La etiología más frecuente de la neumonía adquirida de la comunidad, ¿qué habíamos indicado? ¿Cuál es la etiología más frecuente? No recuerdo, doctora. Pero sí hemos repetido. Lizeth Quispe, ayúdale a tu compañera. A ver, ¿cuál es la etiología más frecuente de la neumonía adquirida de la comunidad? Exacto. Exacto, ¿no? Los más frecuentes, el estreptococo neumonía y el micoplasma, habíamos indicado para la neumonía adquirida de la comunidad. Para la neumonía intrahospitalaria, la etiología más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? La mayoría de los pacientes que están ingresados a terapia intensiva desarrollan esta neumonía asociada a la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Dentro de otras etiologías, está la E. coli también, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter, que es muy frecuente también ver, sobre todo en pacientes que ingresan a terapia intensiva. Y dentro de los cocos gram positivos tenemos al Staphylococcus aureus, también un germen intrahospitalario, muchas veces incluso meticilino resistente. Cuando el paciente ha desarrollado una neumonía precoz, es frecuente que tal vez la etiología o las bacterias que llegan a producir la infección sean no multiresistentes, pero generalmente cuando nuestro paciente ya ha desarrollado una neumonía intrahospitalaria tardía, entonces generalmente la etiología, las bacterias que la producen ya son multiresistentes. Entonces eso hay que tomar en cuenta para poder ver el tratamiento que vamos a realizar al paciente. Las infecciones pulmonares nosocomiales causadas por hongos como Candida aspergillus suelen ocurrir en pacientes inmunodeprimidos. En aquellos pacientes, sobre todo VIH, vemos que puede producirse, además, muchas veces puede producirse incluso infecciones mixtas, ¿no? Bacterianas y fúngicas. Entonces, también dentro de la etiología están, pero menos frecuente. Las anteriores
bacterias que habíamos mencionado son más frecuentes verlas dentro del ambiente intrahospitalario. Dentro de los factores de riesgo que van a ayudar a desarrollar la misma, la edad, habíamos indicado en pacientes de la tercera edad sobre todo, ¿no? Comorbilidades, que nuestro paciente tenga patologías de base, diabetes, hipertensión, pacientes con EPOC. Habíamos indicado también pacientes que están con terapia inmunosupresora en aquellos pacientes con patologías inmunológicas, artritis, lupus. Estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar esta patología. Hospitalización. Dentro de esto hablamos de una hospitalización prolongada. Las hospitalizaciones prolongadas siempre van a llevar a que nuestro paciente se vaya complicando con infecciones intrahospitalarias. De ahí es importante recalcar que un paciente no debe tener una hospitalización prolongada. Si nuestro paciente va mejorando, es mejor darle el alta y hacerle un tratamiento ambulatorio que permanezca en el hospital, porque este paciente es candidato a que pueda desarrollar una neumonía intrahospitalaria. Más aún si nuestro paciente está postrado en la cama, no se moviliza, entonces este paciente es candidato a desarrollar, ¿no? Y dentro de los estilos de vida, pacientes que son fumadores, pacientes que son bebedores, también tienen como factor de riesgo para poder desarrollar la neumonía intrahospitalaria. Dentro de los factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes, dentro de la neumonía asociada al ventilador, se encuentran pacientes con antecedentes de usar antibióticos intravenosos en los 90 días previos a su internación. Pacientes que han llegado en shock séptico, pacientes que están distresados o en síndrome de distrés respiratorio y pacientes que se encuentran en una etapa, como les había indicado hace rato, tardía, ¿no? Más de 5 días de hospitalización. Estos son los pacientes que van a desarrollar neumonías asociadas a gérmenes multidrogoresistentes, multiresistentes, ¿ya? Y dentro los factores de riesgo para desarrollar neumonía intrahospitalaria o asociada a la hospitalización, igual con gérmenes multidrogoresistentes, se van a encontrar aquellos de antibióticos en los 90 días previos a su internación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nos ha llegado y dentro de sus antecedentes con, no sé, cefixima, digamos, por una infección urinaria o por una faringitis, no sé, este paciente, nosotros ya tenemos que pensar que posiblemente va a ser resistente y que tenemos que iniciar ya un tratamiento adecuado, pensando en la resistencia a los medicamentos. Y dentro de los factores de riesgo para que nuestro paciente desarrolle neumonía intrahospitalaria por pseudomonas, se encuentran aquellos pacientes con antecedentes igual de haber utilizado antibiótico en los 90 días previos a su internación. Entonces, estos 3 factores para que nosotros podamos tener en cuenta y ver qué tratamiento vamos a iniciar. Dentro de la fisiopatología, no cambia mucho en relación a la fisiopatología que habíamos hablado de la neumonía adquirida de la comunidad. Habíamos indicado que una vez que una bacteria ingresa a nuestro cuerpo, hay varios mecanismos de defensa que se van activando. Y uno de ellos es el epitelio traqueobronquial, ¿no? Y el reflejo tusígeno y el reflejo nauseoso que se van activando también. ¿Qué pasa en nuestro paciente que está, por ejemplo, internado en terapia intensiva, está totalmente sedado? Entonces se pierde el reflejo tusígeno y ese reflejo nauseoso. Nuestro paciente está totalmente sedado y no puede toser o no puede sacar esas secreciones que tiene, que se está formando a nivel del tracto respiratorio. Entonces, estas secreciones van aumentando y nuestro paciente va deglutiendo e incluso van avanzando y van a proliferar lo que es a nivel del aparato respiratorio inferior, de todos los pulmones, ¿no? Además de que si nuestro paciente se encuentra intubado, ya
se evita que el epitelio traqueobronquial vaya cumpliendo esa misión de poder, a través de los cilios, poder eliminar todas las secreciones que va formando, ¿no? Entonces, no pasa eso, hay una alteración de eso y es lo que lleva a que estos factores no vayan a defender al aparato respiratorio y se vaya desarrollando y colonizando estas bacterias a nivel del parénquima pulmonar y se produzca el proceso infeccioso. Entonces, eso es lo que va pasando en nuestros pacientes. Los gérmenes presentes en la orofaringe y estructuras continuas colonizan las secreciones bronquiales después de la intubación endotraqueal. La aspiración de secreciones contaminadas es el principal mecanismo por el que los gérmenes alcanzan el parénquima pulmonar, ¿no? Habíamos dicho, no puede eliminar nuestro paciente esas secreciones, entonces van avanzando y van a ir a alcanzar el parénquima pulmonar y lo van a infectar. La inhalación de material aerolizado, la siembra hematógena y la diseminación desde estructuras continuas. ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes que están hospitalizados, más aún en terapia intensiva, son pacientes que están totalmente multifuncionados. Están con varios agentes. Por ejemplo, nuestro paciente, aparte de estar con una sonda vesical, se le coloca una sonda orofaringea. Entonces, tiene varios procedimientos invasivos que hace de que se pueda hacer una siembra hematógena y diseminarse hacia los pulmones y producir una neumonía, ¿no? Son pacientes, además, aparte de estar con una vía periférica, están con una vía o un acceso central. Entonces, son factores que van a coadyuvar a que nuestro paciente pueda desarrollar una neumonía intrahospitalaria por contigüidad, por siembra hematógena, ¿no? Entonces, es uno de los mecanismos. La inhalación de aerosoles puede desempeñar un papel en la neumonía intrahospitalaria producida por virus respiratorios. Dentro de los virus, la legionela, la legionela y el micoplasma tuberculosis también en aquellos pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Que se puede producir. ¿Cómo vamos a realizar nuestro diagnóstico? La neumonía intrahospitalaria debe sospecharse, ya sabemos, nuestro paciente ingresado han pasado 48 horas, entonces ya nosotros sospechamos que nuestro paciente puede estar iniciando una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Ese es el principal. Dentro de nuestro diagnóstico ya vamos a tener el antecedente como principal sospecha diagnóstica. Además de que van a aparecer secreciones purulentas asociado a 2 o de los 4 criterios siguientes. Que nuestro paciente tenga una temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados o igual o menor a 36. Puede estar que nuestro paciente esté con fiebre o puede estar hipotérmico, ¿no? 35 grados, entonces ya está pasando algo ahí. Laboratorialmente vamos a ver que existe una leucocitosis mayor a 12.000 o puede ser que nuestro paciente ya esté leucopénico cuando la infección ya ha avanzado, menor a 4.000 por milímetro cúbico. Nuestro paciente va a empezar a presentar secreciones pulmonares traqueales purulentas, mucopurulentas. Y puede existir ya alteraciones del intercambio gaseoso pulmonar. ¿Cómo vamos a verificar esto? Les había indicado, nosotros vamos a tomar oximetría de pulso y vamos a ver que la oxigenación, la saturación de nuestro paciente va a ir disminuyendo en relación a su ingreso, ¿no? Entonces, debemos tener estos 4 criterios asociado al antecedente de que nuestro paciente no ha ingresado con síntomas respiratorios y ha empezado a desarrollar los mismos dentro de su internación. Entonces, debemos tener esos criterios. ¿Qué es lo que vamos a solicitar para confirmar nuestro diagnóstico? Una radiografía de tórax sigue siendo de carácter esencial, ¿no? Y en la radiografía de tórax, ¿qué es lo que vamos a ver? Igual, no va a variar mucho en relación a lo que habíamos visto las imágenes en la neumonía adquirida de la comunidad. Entonces, si nuestra neumonía es lobar, igual nosotros vamos a ver una imagen radiopaca a nivel del campo pulmonar afectado
con broncograma aéreo. Es lo que le caracteriza a la neumonía, habíamos indicado, ¿no? Si nuestra neumonía es a focos múltiples, entonces veremos, además de que está tomando un área lobar, vamos a ir viendo de que las imágenes radiopacas de consolidación van a ser bilaterales y siempre van a tener como característica el broncograma aéreo. Entonces, igual vamos a ver en nuestro paciente. Nosotros sospechamos, lo primero que vamos a solicitar es una radiografía para confirmar nuestro diagnóstico, para ver la localización de ese foco neumónico. ¿Y qué más vamos a solicitar para nuestro diagnóstico? Empleo de muestras microbiológicas tomadas de la vía aérea inferior facilita el diagnóstico etiológico, que puede hacerse mediante cultivos y las mismas se van a obtener mediante 2 métodos. Si nuestro paciente está intubado, entonces no vamos a poder decir que junte y le vamos a dar un frasquito que junte la flema, no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa muestra? En nuestros pacientes que están sedados, la muestra podemos obtenerla mediante 2 métodos. 2 métodos invasivos, uno invasivo y no invasivo. El invasivo podemos hacer una fibrobroncoscopía, como vemos aquí en la imagen, y mediante la fibrobroncoscopía que se realice un lavado bronquioalveolar o un cepillado bronquial y de esta manera obtener nosotros la muestra para mandar a cultivo. Y dentro de los métodos no invasivos podemos hacer un mini lavado y el aspirado endotraqueal. Esto en pacientes que se encuentran sedados o intubados, ¿no? En nuestro paciente que ha entrado, por decir, por una apendicitis y ha desarrollado síntomas respiratorios, a ese paciente simplemente le haremos recolectar una muestra de esputo, porque nuestro paciente está vigil, colaborativo, entonces esa muestra mandamos a cultivo igual, ¿no? Esto para identificar el germen etiológico que está produciendo la infección. Dentro de los marcadores inflamatorios es importante, sí, a estos pacientes solicitarles un PCR y procalcitonina para ver los niveles de reacción inflamatoria infecciosa que está teniendo nuestro paciente, sobre todo en aquellos pacientes ingresados a terapia intensiva. Entonces, la muestra podemos tomarla a través de un aspirado por sonda endotraqueal. Esta tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 47%. Y el lavado bronquialveolar tiene una sensibilidad del 48% al 73% y una especificidad del 82 al 19%. Es más alto, ¿no? Entonces, de esta forma podemos obtener la muestra en estos pacientes que se encuentran sedados, intubados en terapia intensiva. Cepillado bronquial mediante catéter telescopado protegido. No tenemos actualmente nosotros en nuestro medio, pero les menciono para que sepan igual que así se puede obtener la muestra con una sensibilidad del 67% y una especificidad del 90%, más o menos 14%. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico de nuestro paciente, tenemos que entrar a la etapa de tratamiento. Me olvidé también, es importante solicitarle a estos pacientes para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico y ver en qué magnitud está el proceso infeccioso, realizar siempre un examen sanguíneo, ¿no? Entonces vamos a solicitar un hemograma, que es principal, para poder ver si hay leucocitosis, hay leucopenia, qué grado de leucocitosis está, desvío a la izquierda, que nos van a indicar un proceso infeccioso agudo, solicitarles siempre lo que es el perfil renal para ver si es que existe alteración. El tratamiento que le vamos a iniciar va a ir de acuerdo al filtrado glomerular. Debemos solicitarle para ver cómo está la glucosa. Los niveles altos de glucosa evitan que los procesos infecciosos puedan recuperar rápidamente, entonces debemos controlar eso. Solicitarle un perfil hepático también. ¿Para qué? Para poder ver el tratamiento que vamos a utilizar, los medicamentos que vamos a utilizar de acuerdo a la función hepática de nuestro paciente. Entonces, es bien importante solicitarle también el laboratorio, siempre, ¿no?
Entonces vamos a solicitarle una radiografía de base, vamos a solicitarle un cultivo de esputo, un laboratorio de sangre, y si nuestro paciente está muy complicado, hay sospecha diagnóstica, siempre nos ayudamos con el tema de la tomografía de tórax, ¿no? Esto va tanto para la neumonía adquirida de la comunidad como para la neumonía intrahospitalaria. Entonces, dentro del tratamiento, ya nuestro tratamiento no va a ser, va a ser un poco más agresivo, ya encaminado a lo que es los gérmenes intrahospitalarios que habíamos mencionado. Entonces, si nuestro paciente, nosotros sospechamos que nuestro paciente está desarrollando una neumonía intrahospitalaria asociada a un estafilococo aureus, sensible a meticilina, por ejemplo, entonces, ¿qué tratamiento vamos a utilizar? Podemos iniciar ya el tratamiento en base al grupo de los carbapemens, ¿no? Podemos utilizar entonces el ertapenem, podemos utilizar el imipenem o el carbapenem, dependiendo siempre de la etiología que estamos pensando, ¿no? Entonces, los carbapemens están indicados para el tratamiento. ¿Cuál es lo malo de esto? Que su costo es elevado, ¿no? Entonces, nuestro paciente va a hacer un gasto elevado en su tratamiento, pero debemos utilizarlo. También podemos utilizar dentro del grupo de las cefalosporinas la cefepima. Y si no es esta y nuestro paciente está con criterios ya de sepsis a nivel pulmonar, entonces podemos utilizar la piperacilina más tazobactam. Esta es aún más cara para realizar el tratamiento, pero dentro del tratamiento debemos hacerlo dirigido, entonces no nos queda más opciones que poder utilizar estos antibióticos. ¿Qué tiempo vamos a realizar el tratamiento? En la neumonía adquirida de la comunidad habíamos indicado 7 a 10 días. En los pacientes que están con infección intrahospitalaria, con la neumonía intrahospitalaria, el tratamiento debe ser más agresivo y un poco más largo. Debemos utilizar por el lapso de 14 días, y si nuestro paciente todavía no está evolucionando de forma favorable, podemos extender nuestro tratamiento hasta 21 días intrahospitalario, ¿no? Los carbapemens, por ejemplo, lo hacemos intrahospitalario hasta completar incluso 21 días, porque no podemos pasar a vía oral, entonces debemos completar el esquema. Generalmente utilizamos imipenem. ¿A qué dosis vamos a utilizar? 500 miligramos cada 6 horas por 14 a 21 días, dependiendo de la evolución. Y esto en base, siempre les había dicho, ¿no? En base igual al tema del filtrado glomerular. Si nuestro paciente está con falla renal, entonces vamos a ir disminuyendo dosis dependiendo del clearance que tiene nuestro paciente. Y el carbapenem vamos a utilizar una dosis de 1 gramo cada 6 horas, igual, cada 6, 8 horas. Si nuestro paciente nos reporta o nosotros vamos pensando que nuestro paciente está desarrollando una neumonía asociada a un Staphylo aureus meticilino resistente, entonces la única opción que nosotros tenemos de tratamiento es la vancomicina y el linezolid, ¿no? Entonces, debemos utilizar la vancomicina a una dosis de 15 miligramos kilogramo peso. Generalmente nosotros utilizamos la vancomicina si nuestro paciente no está con alteración renal, es un paciente joven, utilizamos a dosis plena, podemos utilizar 1 gramo cada 12 horas, igual por el lapso de tiempo que les había indicado. Podemos extendernos hasta 21 días o 14 días si nuestro paciente va evolucionando bien. Y el linezolid vamos a utilizar a una dosis de 600 miligramos IV cada 12 horas. Son tratamientos lamentablemente costosos, pero que si no realizamos este tratamiento, no hacemos un tratamiento adecuado, pues nuestro paciente no va a ir bien, se va a ir complicando, ¿no? Si nuestro paciente ha desarrollado una neumonía intrahospitalaria asociada a la pseudomonas, entonces, ¿qué opciones de tratamiento antibiótico tenemos? Igual, en este caso podemos utilizar el imipenem a una dosis de 500 IV cada 6 horas. Podemos utilizar el meropenem a una dosis de 1 gramo cada 8 horas, asociado
a una fluoroquinolona, ¿no? Podemos utilizar en este caso levofloxacina de 700 miligramos IV cada 24 horas. O podemos asociar también a la ciprofloxacina, que también nos va bien cuando la etiología es la pseudomonas, ¿no? Y la ciprofloxacina debemos utilizar a dosis plenas, completas. Es decir, que nosotros podemos utilizar a una dosis de 400 miligramos EB cada 12 horas. O podemos utilizar la ceftazidima, 2 gramos IV cada 8 horas, más la piperacilina tazobactam, a una dosis de 4.5 gramos IV cada 6 horas, asociado a la amicacina, a una dosis de 15 a 20 miligramos kilogramo endovenoso cada 12 horas. Generalmente la amicacina utilizamos 500 cada 12 horas, pero en nuestro paciente, que está complicado, séptico, podemos utilizar igual a dosis plenas. Podemos utilizar 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre debe ser individualizado a cada paciente, pero estas son nuestras opciones de tratamiento antibiótico. Entonces, si yo en el examen les pregunto que viene un paciente, se le hace un cultivo y el resultado del cultivo muestra germen identificado pseudomonas, y les pongo yo ahí qué tratamiento iniciaría y les pongo opciones, entonces ya ustedes me pueden, con lo que les estoy indicando, ustedes ya me pueden ir marcando qué opción vamos a utilizar, ¿no? Si les pongo, por ejemplo, amoxicilina clavulánico, no me marcarán eso, ¿no? Porque eso no nos va a ir para pseudomonas. Entonces ya les estoy poniendo un ejemplo. Si nuestro paciente está con una infección intrahospitalaria, una neumonía intrahospitalaria asociada a Acinetobacter, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Estas dos opciones, carbapenems o piperacilina tazobactam, igual a las dosis que les había indicado anteriormente. Entonces, esos son los medicamentos que podemos utilizar en los pacientes que han desarrollado neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y dentro de la prevención, ¿cómo nosotros podemos prevenir que nuestro paciente que está hospitalizado desarrolle esta patología? Tratar de evitar siempre la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Tratar que esta ventilación pueda ser no invasiva. Actualmente tenemos las máscaras de alto flujo que funcionan a través de ventilación mecánica, pero no necesitan que nuestro paciente esté intubado. Entonces, tratar de utilizar más eso y tratar lo menos posible intubar a nuestro paciente, ¿no? Elevar siempre la cabecera de nuestro paciente a 45 grados. Esto va a evitar que las secreciones vayan descendiendo, las secreciones que se están acumulando a nivel del aparato respiratorio vayan descendiendo más y lleguen al pulmón, ¿no? Entonces siempre mantener la cabecera a 45 grados. La utilización de la clorhexidina para colutorios orales. La clorhexidina es un antiséptico oral, ¿no? Entonces sí podemos utilizar, hacer a nuestros pacientes indicar y hacerles en aquellos pacientes que están en terapia los enjuagues bucales, ¿no? Monitorizar siempre la presión del manguito del tubo endotraqueal en aquellos pacientes entubados. Se debe mantener a una presión de 25 a 30 centímetros de agua. Interrupción diaria de la sedación. Hay que tratar siempre de que estos pacientes se les pueda retirar rápido la sedación para poder posteriormente sacarles de la intubación, ¿no? Y hacerle una traqueostomía precoz en aquellos pacientes que están ya varios días intubados. Entonces, la traqueostomía precoz ha demostrado que puede disminuir el riesgo de que los pacientes desarrollen neumonía intrahospitalaria. Dentro de este grupo que habíamos hablado de la neumonía intrahospitalaria, me olvidé mencionarles también que se encuentran aquellos pacientes, por ejemplo, que han hecho una broncoaspiración. Aquellos pacientes que nosotros tenemos internados en sala común, por ejemplo, con epilepsia, muchas veces desarrollan epilepsia y se broncoaspiran. Entonces también desarrollan neumonías. Estos pacientes también hay que siempre tenerlos con cabecera alta, ir controlando si nuestro paciente está convulsionando, siempre tener las medidas
para que nuestro paciente no se broncoaspire, ¿no? Entonces, y sobre todo en los pacientes en sala común, sobre todo, evitar su internación prolongada. Todos los pacientes que están con internación prolongada se curan de la patología con la que han ingresado, pero desarrollan neumonía intrahospitalaria y a veces es lo que les desencadena complicaciones, llegan hasta terapia y muchas veces por esa complicación incluso fallecen. Entonces, es bien importante esto, recalcar que a esos pacientes siempre hay que tratar, una vez que ya estén estables, externarlos rápidamente, ¿no? Más aún si tiene factores de riesgo, más aún si es un paciente de edad avanzada. Entonces, es una forma de prevención también, que aquí deberíamos anotarlo, ¿no? Que se les pueda externar rápidamente. Bueno, hasta ahí estaríamos concluyendo este tema. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Doctorita, buenos días. Una preguntita. ¿Las personas internadas podrían empeorar de su estado actual? Perdón, ¿me repites la pregunta? ¿Las personas internadas podrían empeorar de su estado actual? Porque hablado mucho de las personas que estaban internadas, pero esas mismas personas podrían empeorar de su estado actual. Esa es mi pregunta. Claro, claro que sí. El paciente tiene factores asociados a que puedan ayudar a que desarrolle, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias y dentro de ellas la neumonía, puede empeorar su estado. Como les dije hace rato, hay pacientes que, por ejemplo, nos ingresan por infección urinaria y este paciente es diabético, es de la tercera edad, eh, se le ha colocado, se le ha multipuncionado porque en varias oportunidades se ha retirado, supongamos, la vía periférica. Entonces, hemos desarrollado dentro del hospital, no se ha hecho tal vez una buena asepsia, antisepsia, la colocación de las vías periféricas, han diseminado una infección hematógena y a través de ella ha desarrollado una neumonía intrahospitalaria y este paciente puede llegar a complicarse, ¿no? Desarrolla la neumonía puede ser importante, puede llegarnos a ocasionar incluso una neumonía grave y producir una insuficiencia respiratoria que requiera ya terapia intensiva. Los pacientes que ingresan a terapia intensiva y son mayores, tienen comorbilidades, es difícil sacarles de la ventilación mecánica y la mortalidad es alta. Entonces, si nuestro paciente tiene factores asociados y no se han cumplido todas las medidas de bioseguridad, puede complicarse nuestro paciente, ¿no? Dentro del hospital. Está bien, doctorita, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, estaríamos concluyendo la clase. El día sábado van a dar examen sus compañeros de la campaña de vacunación. Entonces, una vez que den examen ellos, el día hasta el lunes, que es nuestra próxima clase, les voy a estar pasando las notas de su primer parcial. ¿Ya? Si no hay más consultas, más dudas, el día lunes sería nuestra próxima clase, igual a las 7:30. ¿El día lunes? Sí, sí, por mí no hay problema. Ya, el lunes entonces a las 7 estaríamos programando la clase. ¿Ya?
No hay más consultas, ¿no?